El día de hoy lo que vamos a ver es interpolación. De hecho, interpolación. Antes ya habíamos visto ajuste de curvas, habíamos visto el ajuste lineal. Vimos que también se podría ajustar una curva en diferente grado, ya sea en segundo grado, cuadrática, cúbica, cuarta, utilizando la factorización QR como herramienta para resolver el sistema de ecuaciones que formábamos. Lo que vimos antes había sido ajuste de curvas, que era una forma de aproximar reduciendo el error al mínimo cuadrado, ¿no? Pero ajustábamos esos puntos, pero no necesariamente cuando nosotros evaluábamos nuestra regla de correspondencia, no necesariamente caíamos en esos puntos. Lo que vamos a ver el día de hoy son las interpolaciones, que las interpolaciones, a diferencia de los ajustes, eh, tienen puntos precisos en los que esa curva tiene que pasar sí o sí. Entonces, vamos a ver tres métodos para calcular la interpolación. Bueno, mi sugerencia, como siempre, organizarse, revisar los libros. Mucha de la información que voy a presentar hoy se encuentra en los libros y me gusta que ambos libros que estamos trabajando, que son el de Canale y el de Matthews, tienen diferentes perspectivas, pero ambos bastante interesantes como ven la interpolación. Y además que hay bastantes ejercicios en que pueden revisar, e incluso los códigos. Y a ver, Leo, lo que me dicen en ese sentido, la interpolación es exacto, ¿no? Y el ajuste sería como una aproximación. Sí, la interpolación tiene mayor exactitud que el ajuste, es algo que es controversial, ¿no? En algunos casos el ajuste va a ser más preciso que la interpolación y en otros casos la interpolación va a ser más precisa que el ajuste, eso depende bastante. En lo que sí gana la interpolación, por decirlo así, es que los puntos que le damos, es decir, los puntos que estamos evaluando, es decir, los datos que sí conocemos, la interpolación sí los va a aproximar, a diferencia del ajuste que no. El ajuste los aproxima, la interpolación los calcula tal cual. Hoy vamos a ver cómo funciona, pero sí, buena la apreciación. Y bien, gracias. Y bueno, resolver los ejercicios, como les había mencionado en los libros, hay bastantes ejercicios, sobre todo en el de Matthews, que es el de métodos numéricos en MATLAB. Pueden encontrar códigos también, resolver los ejercicios y les va a servir bastante. Y bueno, lo del juicio crítico, ¿no? Comprender mucho más que memorizar. Bueno, hoy vamos a ver interpolación polinómica. De hecho, se evalúan varios tipos de interpolación. Incluso si alguna vez hemos estado trabajando en Excel haciendo cuadros, ajustes, hemos podido ver que hay algunas interpolaciones que lo hacen por el exponencial, otras logarítmicas. Lo que nosotros vamos a ver son interpolaciones polinómicas. Y para ello vamos a ver tres métodos que había mencionado. El primero es el tradicional, el algebraico, que utiliza como recurso eh, la matriz de Van der Moot. A ver, leo que me comentan, me dicen, lo tendré en PDF. Ah, sí, todos los libros que les comento y que les presento aquí se encuentran en el Drive. En el Drive hay una carpeta que dice libros y ahí pueden encontrar todos los libros, tanto de álgebra lineal y para métodos numéricos. Sí. Igual se los comparto de aquí si desean por WhatsApp, ¿no? Por si desean el link del Drive. Ya, el link del Drive se encuentra en la descripción del WhatsApp. A ver, si no, por si alguien no puede verlo, porque la vez pasada me comentaron que no podían verlo, hacer una pausa para... ya. Y bueno, como les decía, hoy voy a presentar algún material que he extraído de esos libros porque me gustó la diferencia que hacen tanto en Chapri Canal y en Matthews con respecto a esta parte de interpolación. Una es la matriz de Van der Moot, que es en sí una herramienta, es un tipo de matriz, así como tenemos matrices cuadradas, tenemos matrices nulas, diagonales, triangulares. Tenemos un tipo de matriz que no habíamos visto antes, que es la matriz de Van der Moot, que lo que hace es seguir una progresión geométrica. Luego vamos a ver el polinomio de interpolación de Lagrange y el polinomio de interpolación de Newton, y dentro de él, que Newton tiene algunas cositas más, las diferencias divididas y el error de interpolación. Que el error de interpolación de Newton también lo podemos llevar a Lagrange. Y bueno,
A ver. Bueno, ese es con respecto a Van der Waals. Voy a presentar esta parte de aquí, que ya les había mencionado, ¿no? Es una matriz cuyas filas o columnas siguen una progresión geométrica. En este caso, nosotros lo vamos a trabajar en función a filas. La progresión geométrica que vamos a tener se va a desarrollar en filas. Y ahora vamos a ver por qué. La forma elemental de los polinomios es algo que también tenemos que recordar, ¿no? Empezamos con un valor independiente, luego la variable independiente multiplicado por un coeficiente, luego la variable independiente al cuadrado multiplicado por otro coeficiente y así sucesivamente, ¿no? Se dice que el grado del polinomio es el exponente mayor o el más grande al que está elevado la variable independiente. Entonces, cuando nosotros trabajamos, por ejemplo, no sé si alguna vez han interpolado, por ejemplo, que tenían datos, por ejemplo, teníamos un dato aquí, teníamos un dato aquí, teníamos un dato, digamos, a ver, poner X. Teníamos XY, teníamos X1 y Y1, y queríamos encontrar un dato que estuviese aquí en el centro de ellos dos, ¿no? Por lo general aplicamos nuestra forma de interpolación. Podríamos, ya que teníamos dos datos, digamos, estos datos de aquí, teníamos este dato aquí y este dato de aquí, tenemos dos conjuntos de pares ordenados. Entonces, lo que haríamos sería una función lineal, ¿no? Aproximaríamos a lo que sería una función lineal y encontraríamos estos datos que estarían en el centro. Esa es una de las formas de interpolación que por lo general se han llevado a termodinámica, se utiliza bastante, ¿no? Ya, bajo esta misma idea de interpolación, que nosotros tenemos datos, queremos conocer otros, digamos, otros valores que no se encuentran comprendidos en esos datos que nos han dado, utilizamos lo que es la interpolación. Y como ya le habían comentado, la interpolación es en algunos casos mucho más exacta que los ajustes porque pasan por todos los puntos que nos dan. A diferencia del ajuste que lo que hace es aproximar, pero de acuerdo a la minimización de los errores. Entonces, vamos a ver cómo es que funciona todo esto. Ya. ¿Me avisan si pueden ver la pizarra? Me parece que sí. Igual les pregunto por si acaso. Ya, ya, sí se ve. Bien, entonces partimos de la idea de una interpolación polinomial. En este caso nosotros vamos a usar polinomios, o sea, de grado de primer grado, que son las ecuaciones lineales, de segundo grado, que son las cuadráticas, de tercer grado, las cúbicas, las cuartas, las quintas, y así sucesivamente. Entonces, nosotros vamos a tener, primero, necesitamos algo, que es un conjunto de datos. Sin datos, nosotros no vamos a poder realizar algo. Entonces, vamos a tener un conjunto de datos, que voy a colocarlo aquí, por ejemplo, X0, Y0. Ya, ese sería nuestro primer conjunto de datos. Por lo general, se expresan como pares ordenados, ¿no? Luego podemos ubicarlo en una tabla o alguna forma en la que nosotros queramos para organizarlos. Tenemos Y0, X0 y Y0 es un par ordenado donde X es variable independiente, Y es variable dependiente. Tendríamos otro par ordenado que sería X1, Y1. Con un solo dato, es decir, si yo tuviera este solo dato de aquí, si yo tuviera solamente este dato de aquí, no podría interpolar nada porque solamente tengo un dato, ¿no? Ni siquiera podría hacer una ecuación lineal. Recuerden que para hacer una ecuación lineal, nosotros vemos la ecuación lineal de esta forma, ¿no? mx más b, donde m es una pendiente y b es un valor, un término independiente. Para este caso tenemos dos incógnitas, hay que verlo como lo hacíamos en álgebra lineal, ¿no? Tenemos dos incógnitas que no conocemos, que son la pendiente y el valor independiente. Y con un solo dato no podría encontrar estos valores. Formaría una sola ecuación y tengo dos incógnitas, entonces sería imposible. Es por ello que nosotros no podemos interpolar un conjunto de datos donde el único dato es X0, Y0. Si tenemos un solo dato no podemos interpolar nada. Caso contrario es cuando tenemos dos o más datos. En esos casos sí podemos interpolar. Y el máximo grado
de nuestro polinomio de interpolación va a depender de cuántos datos tengamos. Por ejemplo, si tengo dos datos, el máximo polinomio que puedo calcular sería lineal, ¿no? Porque el lineal ya lo había mencionado que vamos a tener dos incógnitas, que sería la pendiente y el valor independiente. Entonces, con estos dos datos, yo podría encontrar una ecuación lineal. Claro que podría. Lo que no podría hacer es encontrar una ecuación cuadrática. ¿Por qué? Porque la ecuación cuadrática tiene esta forma, ¿no? Ax cuadrado más bx más c. No tiene otra forma. Donde c es valor independiente, a y b son los coeficientes que acompañan a la variable. Entonces, aquí tenemos tres incógnitas, que serían a, b y c. Entonces necesitaría tres pares ordenados, pero no tengo tres pares ordenados, solamente tengo dos. Entonces, queda claro que el número de datos que nosotros tengamos va a depender del grado del polinomio. El grado del polinomio va a depender del número de datos que nosotros tengamos. En este caso, vamos a escribir la regla de la siguiente forma, ¿no? Si tenemos dos datos, tenemos un polinomio de grado 1. Dos datos. Si tenemos, si queremos hacer un polinomio de grado 2, vamos a necesitar por lo menos tres datos. Y así sucesivamente, ¿no? Si yo quisiera formar un polinomio de grado 3, ax cúbico más b, x cuadrado más c, x más d. Para hacer un polinomio de grado 3, mínimo necesito de 4 datos. ¿Por qué? Porque tengo 4 incógnitas. 4 datos. Entonces, si nosotros analizamos esta regla de correspondencia para una ecuación de primer grado necesito 2 datos, para una ecuación de segundo grado 3 datos, para una de tercer grado necesito 4 datos. Entonces nosotros vemos que siempre el número de datos va a ser n más 1. Y el grado del polinomio va a ser n. Por ejemplo, si tengo 10 datos, si esto es 10, n debería ser 9. Es decir, el grado de mi polinomio que puedo hacer máximo con 10 datos es 9. No puedo hacer un polinomio de grado 10. ¿Se entendió esta parte de la relación entre el número de datos y los polinomios? El grado de los polinomios. Dicen que sí, ya. Entonces, esto es algo importante que tenemos que comprender. ¿Por qué? Porque para el ajuste de curvas esto no importa. Para el ajuste de curvas esto no importa. Incluso yo puedo tener un montón de datos, o sea, puedo tener 100 datos y con esos 100 datos hacer una ecuación lineal. O sea, tengo bastantes datos y estoy reduciendo mi ajuste de curva a una ecuación lineal, que mínimo necesito 2, pero tengo 98 datos más. Entonces, digamos que esto es algo que sí importa para la interpolación y es algo que no importa mucho para el ajuste de curva. Entonces, aquí sí vamos a tener presente que el número de datos va a condicionar el orden del polinomio. El orden del polinomio. Entonces, nosotros podemos escribir como regla general, es decir, como una regla general que nuestro polinomio se va a ver de la siguiente forma, ¿no? Prácticamente sería un polinomio que depende de x. Y bueno, vamos a colocarle y, que es con lo que hemos estado trabajando. Y sería primero un valor independiente, ¿no? Lo voy a escribir así. Un valor independiente más un valor A1, A y A0 y A1 y A todos los que vengan, que sean A, van a ser números, digamos, coeficientes. Entonces, A0 sería un coeficiente, que en este caso es independiente. A1 va a ser un coeficiente que multiplica la variable independiente. A2 va a ser otro coeficiente que multiplica la variable al cuadrado y así sucesivamente, ¿no? Dependiendo del grado del polinomio que tengamos, que sería hasta an, multiplicado por x elevado a la n, que sería el máximo grado del polinomio, de acuerdo a los datos. Y tenemos datos n más 1, ¿por qué? Porque estamos considerando un x0, es decir, un valor un valor a0 que sería nuestro valor independiente. A diferencia de los otros que sí están multiplicados por la variable independiente, que en este caso es x.
Es por eso que tenemos n más 1 datos y el polinomio sería de grado n. Entonces, aquí es donde ingresa la matriz de Van der Monde, que como ya les había mencionado, es una matriz que sigue una progresión geométrica. Y en este caso, nosotros la vamos a ver de la siguiente forma. Por ejemplo, si nosotros tenemos un número de datos n más 1, entonces eso quiere decir que voy a tener n más 1 ecuaciones. ¿Okay? Si tengo n más 1 datos, ya habíamos hecho la analogía acá al inicio, voy a tener n más 1 ecuaciones. Entonces voy a tener n más 1 ecuaciones que corresponden a esta regla de correspondencia. Entonces vamos a hacer un ejemplo para poder verlo mejor. A ver, vamos a suponer que tengo estos datos. Colocarlo así como 1, 2, 3, 4. Le pongo menos 1, 3, 5, 2, no sé. Ya. Entonces he formulado estos datos. Ya, he formulado estos datos. Tengo, primero reviso cuántos datos tengo. Tengo 4 datos. Entonces, como tengo 4 datos, el máximo polinomio que puedo formar debería ser un polinomio de tercer grado. No vamos a interpolarlo, pero sí vamos a formularlo como se vería. Entonces, si nosotros queremos hacer esto manualmente, vamos a formar un polinomio que debería ser de la siguiente forma, ¿no? Voy a ponerlo así, A0 más A1 por X más A2 por X al cuadrado más A3 por X. Ya. Así es como tiene que verse mi polinomio al final, donde A0, A1, A2 y A3 son incógnitas. Entonces, yo lo voy a formular de la siguiente forma. Voy a formular mis ecuaciones. Tengo 4 datos, voy a tener 4 incógnitas que corresponden a esta regla de correspondencia. Entonces, empiezo con el primer dato. El primer dato me dice que cuando X es igual a 1, Y, su imagen le corresponde menos 1. Entonces, debería ser menos 1 es igual a 0 más A1 por X, que sería A1, más A2 por 1 al cuadrado, que debería ser A2, más A3 por 1 al cuadrado, que es 1. Entonces pasamos a formular nuestra segunda ecuación con X igual a 2. Nos dicen que la imagen debería ser 3. Colocamos 3 y debería ser A0 más, en este caso sería 2 veces A1, porque es A1 por X, en este caso X es 2. Para el siguiente debería ser 4A2 y para el otro debería ser 8A3. Ahí está. Entonces ya hemos formado la segunda ecuación. Tenemos 2 ecuaciones más. Con 3, a 3 le corresponde el 5, entonces colocamos, debería ser A0 más 3 veces A1 más 9 veces A2 más 27 veces A3. Ahora la última ecuación, que debería ser 2A0 más 4 veces A1 más 16 veces A2 más 64 veces A3. Ahí está. Y he formado un sistema de ecuaciones donde mis incógnitas están ahí. A0, A1, A2 y A3. Y si nosotros recordamos lo que hacíamos en la primera parte, que era álgebra lineal, podíamos escribir este sistema de ecuaciones que se encuentra en forma algebraica, podemos pasarlo a la forma matricial, ¿no? Esto de acá va a ser la parte que corresponde al AX, donde A es la matriz de coeficientes y X es la matriz de las incógnitas. Entonces nosotros vamos a escribirlo de esta forma. Tomando ese orden, debería ser, aquí está un 1, un 1, 1 y 1. Se encuentra tácito ahí. Debería ser 1, 1, 1, 1. Acá sería 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. En la tercera columna debería ser 1, 4, 9, 16. Y en la cuarta columna debería ser 1, 8, 27 y 64. Entonces cerramos esta matriz de coeficientes y lo multiplicamos por nuestra matriz de incógnitas, que para este caso, al orden que lo hemos tomado, debería ser A0
A1, A2 y A3. Y ahí está. Y por último, lo que tendríamos que hacer es escribir nuestro valor, nuestro vector de valores independientes, que sería esto, ¿no? Que antes conocíamos como D, que sería -1, 3, 5 y 2. Ahí está. Bien, ahí está. Lo que nosotros llamamos matriz de Van der Monde es esta matriz que se encuentra aquí. ¿Y por qué? Ya les había dicho antes que lo que nos dice la matriz de Van der Monde es que sigue una progresión geométrica, que es justamente lo que estamos viendo acá. Empezamos con el valor de 1, aquí es con el valor de 2, aquí trabajamos con el valor de 3 y aquí trabajamos con el valor de 4. La progresión geométrica que estaríamos viendo en este caso sería algo así, ¿no? Solamente sería el valor A elevado a K, que iría desde 0 hasta, bueno, K iría desde 0 hasta en este caso N, N que sería el grado, ¿no? Estaríamos viendo una progresión geométrica de esta forma, donde empezamos con un A elevado a la 0, que sería 2 elevado a la 0, es decir, 1 elevado a la 0, 2 elevado a la 0, 3 elevado a la 0, 4 elevado a la 0. En la segunda columna vamos a ver 1 elevado a la 1, 2 elevado a la 1, 3 elevado a la 1 y 4 elevado a la 1. En la tercera columna lo que vamos a ver es 1 elevado al cuadrado, 2 elevado al cuadrado, 3 elevado al cuadrado y 4 elevado al cuadrado. Y en la última columna vamos a ver 1 elevado al cubo, 2 elevado al cubo, 3 elevado al cubo y 4 elevado al cubo. Si yo tuviese otro dato, no sé, supongamos que sea 7 y acá sería 5. En ese caso cambiaría el orden, ¿no? Porque debería ser un polinomio de cuarto grado. Entonces voy a tener que incrementar otra columna aquí y sería 1 elevado a la 4, 2 elevado a la 4, 3 elevado a la 4, 4 elevado a la 4 y 7 elevado a la 4. ¿Okay? Todo esto va a depender del grado, obviamente, y también va a depender del número de datos que nosotros tengamos, ¿no? Pero lo que podemos ver aquí es que esta matriz de Van der Monde lo que nos dice es que estos valores independientes que nos están dando, para no tener que hacer todo este cálculo que hemos hecho acá, es decir, nos lo va a simplificar y nos va a decir, empieza evaluando estos valores independientes y solamente aplica esta progresión geométrica que estamos viendo. Es decir, los valores independientes que nosotros tengamos los vamos a elevar de acuerdo a la progresión geométrica, ¿no? Empezamos con k igual a 0, pues empezamos con 1 elevado a la 0, 2 elevado a la 0, 3 elevado a la 0, 4 elevado a la 0. Y luego vamos aumentando el grado, ¿no? Elevado a la 1, elevado a la 2, elevado a la 3, hasta que lleguemos al grado que necesitamos, que en este caso es de grado 3. Y esta matriz que se forma aquí es la matriz de Van der Monde. Esto es teoría, porque hasta el momento no hemos interpolado nada. Cuando nosotros logramos resolver esta matriz que se encuentra aquí, que la matriz de Van der Monde tiene algunas características, por ejemplo, su determinante nunca es diferente de 0. Perdón, siempre es diferente de 0. La determinante de las matrices de Van der Monde siempre son diferentes de 0. Es una de las características. Entonces, nosotros lo que tendríamos que hacer aquí es resolver este sistema de ecuaciones. Más adelante vamos a ver un ejercicio de Ito en el que se pide interpolar y no nos piden digamos, qué método utilizar, Lagrange, Newton. Entonces, yo lo hice con Van der Monde porque se me hacía más sencillo, ¿no? Si utilizamos esta matriz y dominamos esta matriz, cuando nos pidan interpolar algo y no nos dicen con qué método hacerlo, pues yo sugiero hacerlo con Van der Monde. Formamos el sistema de matrices, además que las matrices es algo que ya conocemos. No debería ser mucho más complicado que los métodos numéricos, pero igual ustedes pueden realizarlo con cualquier método de interpolación. Entonces, ¿todo claro cómo funciona la interpolación de esta forma? La interpolación algebraica y utilizando la matriz de Van der Monde.
¿O hay alguna pregunta? Bueno, si hay una pregunta, me avisa. Y Carlos Leo dice que sí, está aquí. Entonces, bien, lo de la matriz de Van der Monde, lo que nos ayuda es a representar de forma matricial lo que nosotros conocemos de forma polinómica. Es decir, este polinomio que estamos buscando, del que estamos buscando sus coeficientes, nosotros podemos expresarlo en una forma matricial y resolver un sistema de ecuaciones donde vamos a obtener los coeficientes de este polinomio y ya estaría resuelto. Ahora, esta es una forma que nos recuerda a álgebra lineal. Ahora vamos a ver a la siguiente, los siguientes métodos de interpolación que ya son bastante de métodos numéricos, que son dos, de interpolación por Lagrange y la siguiente parte que es por Newton. Vamos a empezar por Lagrange y vamos a ver cómo se ve Lagrange. Lagrange es bastante sencillo, al igual que Newton, no son tan complicados. Lo que hay que comprender que Lagrange es una suma de polinomios a los que nosotros llamamos coeficientes de Lagrange. No es nada más que eso. Lagrange, lo que vamos a hacer es encontrar polinomios del mismo orden, obviamente, que al final al sumar todos esos polinomios por la regla de correspondencia que planteó Lagrange, nos debería dar el polinomio de interpolación que pase por todos los puntos que nosotros estamos buscando. Entonces, todo esto tiene una explicación, una demostración, pero vamos a ver cómo se ven esos polinomios dentro del plano, ¿no? Por ejemplo, esta recta negra que estamos viendo aquí es la que pasa por todos los puntos. Esta. Como ven, si tenemos tres términos, es decir, o tres puntos, tres datos, deberíamos plantear una ecuación cuadrática. Es por ello que lo que estamos viendo aquí son parábolas. Parábolas porque representan a las funciones cuadráticas. Entonces, lo que vamos a ver aquí y lo que se distingue aquí es que en esos tres puntos, cada una de esas parábolas que nosotros estamos formando individualmente, por ejemplo, esta parábola que acá les colocan, que pertenecen al primer término, segundo término, tercer término. Entonces lo vemos aquí, miren, aquí está el primer punto, aquí está el primer punto, y por él pasa la parábola que pertenece al primer término, esta parábola de aquí. No necesariamente las otras parábolas que pueden coincidir, es decir, la parábola del segundo término puede caer en el del primer término, sí puede, ¿no? Pero no es necesario. En el caso de esta parábola del primer término, sí o sí tiene que coincidir con este primer dato. Igual con este segundo dato que está aquí. Ese segundo dato tiene una parábola diferente a la del primer término, que sería la parábola del segundo término, que como ya lo había mencionado, no es necesario que caiga en alguno de los otros puntos. Y por último tenemos a la parábola del tercer término, que se encuentra acá. Y como ven, esas parábolas son bastante distintas, ¿no? Por ejemplo, la del segundo término tendría un valor, digamos, que acompaña a la variable cuadrática negativo, ¿no? Porque es una parábola abierta hacia abajo. Y de la misma forma las otras parábolas que son abiertas hacia arriba. Pero, por ejemplo, podemos ver que la parábola del primer término es bastante amplia, ¿no? Bastante ancha. A diferencia de la del tercer término, que es un poco más angosta. Entonces, como nosotros podemos ver, los coeficientes de Lagrange por sí solos, es decir, por primer término, segundo término, tercer término, no dependen de los otros datos. Es decir, dependen simplemente del primer término. No es necesario que caigan o digamos que crucen o que corten a la gráfica en los otros datos. Pero aquí está lo interesante que tiene Lagrange, es que cuando nosotros sumamos estos polinomios individuales que hemos obtenido, es decir, el del primer término, el del segundo término y el del tercer término, lo que vamos a lograr es esta gráfica de interpolación que vemos aquí, de color negro, que sería un polinomio del mismo grado, debe ser un polinomio cuadrado, que pasa por esos tres términos. Es decir, la suma de estas parábolas que inicialmente habíamos calculado individualmente, la suma de ellas lo que va a dar es que pase por los tres términos. Me dice, sí, básicamente es como una suma de funciones. Sería una suma de funciones, correcto. Sería una suma de funciones. Y bueno,
con la forma gráfica. Ese es un poco como para ver cómo se ve Lagrange, ¿no? Vamos a explicar esta parte de... Ah, y me dicen, ¿y ese polinomio qué me indica? Ah, el polinomio de color negro. El polinomio de color negro es lo que nosotros conocemos como el polinomio de interpolación. Este es el polinomio de interpolación de Lagrange que va a pasar por esos tres puntos y que nosotros podemos interpolar cualquier otro punto. Por ejemplo, aquí tengo que es 20, ¿no? Más o menos 20. Este debería ser más o menos por aquí. 24 debería ser, este es 15, si es que no es 25. Por ejemplo, ese polinomio negro que ya hemos obtenido final, que es el polinomio de Lagrange, lo que me va a ayudar es interpolar datos que se encuentran, sobre todo cercanos a ese polinomio. Por ejemplo, si yo quisiera saber el dato que le corresponde a 23, por ejemplo, que estaría 23 por aquí, lo que haría sería evaluar esta regla de correspondencia de este polinomio que me ha dado aquí y obtener un valor aproximado. Sería un valor aproximado a 24 según una, digamos, una gráfica real, ¿no? Porque por lo general esto no necesariamente, ojo, este polinomio que nosotros obtenemos no necesariamente es la gráfica real. Esto puede ser una función más o menos así. Imagino que sea algo así. No sé, ya, bueno, que tenga la forma de una función, que también pasa por los tres puntos, pero no necesariamente tiene forma cuadrática, así como puede ser cualquier otra función, ¿no? Por ejemplo, algo así, algo así. Entonces, nosotros vamos a tener infinidad de gráficas que pueden pasar por esos tres puntos, pero lo que hace la interpolación es aproximarnos a un punto medio de todas esas posibilidades. Es decir, de todas esas posibilidades que puede tener esas gráficas, lo que hace el polinomio de interpolación es aproximar de acuerdo a los datos que sí conocemos. Y eso es lo que hace el polinomio la gráfica de color negro, que nos indica la aproximación. Y esa aproximación tiene que pasar sí o sí por los tres puntos. Por eso que se dice que en algunos casos, o en la mayoría de los casos, es una mejor aproximación que el ajuste de curvas. El ajuste de curvas no iba a hacer eso. El ajuste de curvas lo que iba a hacer es plantear una recta o alguna otra curva que pasara lo más cercano a esos tres puntos, no necesariamente por los tres. Por ejemplo, esta que estoy dibujando de azul. Esa es la principal diferencia, que puede caer por algún punto, sí puede, pero a diferencia de los polinomios de interpolación, los polinomios de interpolación sí los consideran sí o sí, deben estar contenidos en su gráfica. Y eso es lo que hace esa gráfica de color negro, polinomio de interpolación. Entonces, ya ahora que vimos cómo funciona esto, y teniendo en cuenta que sigue la misma lógica de lo que vimos anteriormente, que era cuando nosotros hacíamos el cálculo algebraico, es decir, esta ecuación algebraica que estamos viendo aquí se va a respetar siempre, es decir, vamos a tener que considerarla siempre. Este polinomio nos tiene que salir el mismo polinomio por Van der Monde, el mismo polinomio por Lagrange, y cuando veamos Newton nos tiene que salir el mismo polinomio por Newton. El polinomio así no va a variar. Lo que sí van a variar son los métodos. ¿Okay? Eso tiene que quedar claro. El polinomio al final va a ser el mismo. Por el método en el que lo hagamos va a ser el mismo. Lo único que diferencia es el método al que vamos a llegar. Entonces, la primera parte de la interpolación por Lagrange corresponde a plantear los coeficientes de Lagrange. Los coeficientes de Lagrange se ven de la siguiente forma. Vamos a ver aquí. Explicar esta ecuación que está aquí. Copiar. Yo. Vamos a explicar esto que está aquí, que son los polinomios de Lagrange. No. Estos son los polinomios de Lagrange. Esos son los polinomios individuales de Lagrange. Finalmente, esto va a ser una suma de polinomios. Lagrange es una suma de polinomios multiplicada por los valores dependientes. Bueno,
Entonces, los polinomios de Lagrange, lo que va a hacer va a ser tomar todos los datos que nosotros tengamos y vamos a hacer una evaluación por cada dato. Si nosotros tenemos 2 datos, vamos a tener que tener 2 polinomios de Lagrange. Si tenemos 3 datos, vamos a tener que tener 3 polinomios de Lagrange y así sucesivamente, ¿no? De acuerdo al número de datos que nosotros tengamos. Vamos a plantear lo siguiente. Vamos a imaginar que tenemos XY, aquí le voy a poner 1, 2, 3 igual. Menos 2, 0 y 5. Ya. Lo que nos va a importar para los polinomios de Lagrange es simplemente las X. Vamos a trabajar en función de esto. Entonces, imaginemos que tenemos estos 3 puntos. ¿Ya? Esos 3 puntos. Entonces, nosotros vamos a hacer una aproximación por los polinomios de Lagrange, que es la primera parte que tenemos que hacer cuando nosotros hacemos la interpolación por Lagrange. Entonces vamos a formar el polinomio de la siguiente forma. Bueno, este i nos indica que es el subíndice, ¿no? Si i va de i a n, de 0 a n, entonces vamos a tener que tener 3 polinomios. Eso es lo que indica, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tener un polinomio L1. Un polinomio L1. Y bueno, este pi mayúscula que se ve aquí indica una multiplicación sucesiva de términos. ¿Okay? Eso es como el sigma mayúscula que nosotros vemos para sumatoria. Ya el pi mayúscula acá tiene, lo que representa es una multiplicación de términos. Que esa multiplicación que se ve así no es más que esto, miren. Vamos a encontrar el polinomio para el primer valor. Para el par ordenado 1 menos 2. Entonces, lo que nos dice es que nosotros no vamos a tomar ese valor que nos dice j es diferente de i, nos dice que no vamos a tomar ese valor que está aquí, sino lo que nosotros vamos a tomar son los otros valores. Es decir, si nosotros estamos calculando el polinomio de Lagrange para el primer dato, no vamos a considerar ese dato, sino que vamos a considerar los otros datos. Y debería verse de la siguiente forma. X menos 2, que hay un signo X, menos, y debería ser aquí X menos 3. Y acá lo vamos a dividir entre 1 menos 2 y 1 menos 3. Y tiene sentido, ¿no? Abajo no voy a multiplicar 1 menos 1 porque me daría 0. Si acá en el denominador me da 0, pues esa es una ecuación que no va a tener sentido, ¿no? Entonces, no consideramos este punto 1 ni arriba ni abajo y tampoco consideraría el x menos 1 acá arriba porque al reemplazar x igual a 1 esto me va a dar 0. Si me va a dar 0 se va a anular todo el polinomio de Lagrange. Entonces lo que hago es evaluar el polinomio para este primer dato sin considerarlo, ni en la parte del numerador ni en el denominador. Y esto se resolvería de la siguiente forma, ¿no? Quedaría 1 y abajo quedaría 1 menos 2, menos 1, menos 2, por x menos 2, x. Si nosotros seguimos resolviendo, esto acá nos daría 1 medio de x menos 2, x menos 3. Así es como formamos el primer polinomio de Lagrange. Utilizando el primer término, pero con la condición, digamos, coloquial, de que no lo vamos a utilizar porque nos arruinaría el polinomio. Abajo nos daría una división entre 0 y arriba nos quedaría 0 al reemplazarlo. Entonces, es por ello que no lo utilizamos. Y bueno, además es parte de la notación de Lagrange, ¿no? Esa es una interpretación que les estoy dando, ¿no? Pero el polinomio de Lagrange, Lagrange lo planteó de esa forma. Va a ser 1 medio, x menos 2, x menos 3. Ya. Entonces, ¿cómo creen que plantearíamos el siguiente polinomio de Lagrange? ¿Qué dicen? ¿Alguien ya lo hizo? ¿Cómo creen que lo plantearíamos? Si no, volvemos a ejemplificar con el L2. Vemos el L2. El L2 deberíamos trabajar con el 1 y con el 3, con el 2 no, por las razones que he explicado. Entonces debería ser x menos 1, x menos 3, y abajo tomaríamos
2 menos 1, 2 menos 3. Si nosotros resolvemos esto, abajo nos va a dar menos 1. 2 menos 1, 1. Quería menos 1. Quería menos x menos 1, x menos 3. ¿Todos de acuerdo con ese polinomio que está ahí? El cálculo del polinomio de Lagrange, 2. Sí, de acuerdo, me dice. Bien. Entonces planteamos el tercer polinomio de Lagrange, que sería trabajando con 3, ¿no? Y hacemos lo mismo que hemos hecho antes. X menos 1, X menos 2, y no consideramos X menos 3. Y abajo hacemos la resta. 3 menos 1 y 3 menos 2. Esto finalmente nos quedaría 1 entre 2, un medio, ¿no? Un medio también. Por X menos 1 por X menos 2. Okay. ¿Todos de acuerdo con estos polinomios de Lagrange? Sencillo cómo se calculan, o lo volvemos a repetir. O lo repetimos. Todo claro con el cálculo de los polinomios. Esta forma que vemos aquí, de hecho, es referencial, ¿no? Esto es prácticamente cómo se vería en métodos numéricos, pero lo que yo siempre digo que es importante cómo lo interpretamos nosotros, ¿no? Cómo interpretamos este J diferente ahí, cómo interpretamos esta multiplicación, cómo interpretamos esos términos. Y bueno, ya les, en cierto modo, he tratado de traducir cómo sería esta forma que se ve aquí, esta expresión. Que eso nos sirve sobre todo para programarlo, ¿no? Si nosotros queremos programar los polinomios de Lagrange, pues ahí tiene más sentido utilizar esta notación, ¿no? Utilizar los productos sucesivos, hacer un bucle que eso se va multiplicando y así. Pero hasta aquí todo claro cómo calcularlo manualmente. Me dicen que sí se entendió. Ya, bien. Entonces igual si hay alguna duda me avisan. Me detengo. Entonces, ya hemos calculado los polinomios de Lagrange. Ahora lo que vamos a hacer es calcular el polinomio de interpolación de Lagrange. Ojo, hay diferencia en esto, ¿no? Esto L1, L2, L3 son los polinomios de Lagrange, o también conocidos como coeficientes de Lagrange. Pero lo que nosotros estamos buscando es el polinomio de interpolación de Lagrange, que es el que vamos a calcular ahora. Y ya habíamos visto esta primera parte, ¿no? Esta primera parte de acá, que nos dice que los coeficientes de Lagrange los podemos encontrar por multiplicaciones sucesivas. Y lo que nosotros estamos buscando es el polinomio de interpolación de Lagrange, que es esto, ¿no? Si nosotros ya tenemos los coeficientes de Lagrange, solamente habría que multiplicarlo por el valor independiente. Y bueno, todo esto es una sumatoria, como ya me lo habían anticipado. Es una sumatoria de funciones prácticamente. Que cada una de estas es una función. En este caso acá que son funciones cuadráticas. Cada una de estas es una función y lo que busca el polinomio de Lagrange es la suma de todas esas funciones. Entonces nosotros vamos a calcular el polinomio. Y se vería de la siguiente forma. Entonces, el polinomio de Lagrange, colocarle PL, polinomio de Lagrange, que depende de X. Ahora es donde ya vamos a utilizar las Y, ¿no? Porque antes no habíamos utilizado los valores dependientes, en este caso ya los vamos a utilizar. ¿Qué sería Y menos 2? Colocar menos 2 por el primer polinomio de Lagrange, que sería un medio. Vamos a hacerlo así despacio, un medio, por X menos 2, X menos 3. Bien. Segundo término, segunda suma, que sería el Y2, sería 0 para este caso. Bueno, ya sabemos que 0 va a anular todo el polinomio de Lagrange, que sería por menos X menos 1, X menos 3. Yes. 0 por todo este polinomio 2 que obtuvimos. Por último, en Y es 5. 5 por un medio, que es el tercer polinomio de Lagrange. Sería un medio por X menos 1 por X menos 2. Como ven, esto acá lo podemos simplificar, ¿no? Se va, está multiplicado por 0.
Y acá nos quedaría que el polinomio de Lagrange sería igual a menos 2. 2 sería menos x menos 2, x menos 3, más 5 medios, x menos 1, x menos 2. Y ahí está. Este sería el polinomio que nosotros estamos buscando. Obviamente aquí no se ve como polinomio, sino se ve como una multiplicación que nosotros podemos transformarlo a polinomio. Vamos a resolver ese polinomio. Nosotros podemos dejarlo ahí y está bien porque prácticamente es un polinomio que está factorizado, pero la idea es que si nos piden el polinomio deberíamos dejarlo como polinomio. Entonces vamos a resolver esta multiplicación de aquí. Sería menos por x cuadrado. Igual me corrigen si hay algún dato que no está mal, que está mal. Más 6. Sería más 5 medios por x cuadrado menos 3x más 2. Está. Entonces podemos sumar a los valores independientes. El valor independiente acá. Sería menos 6 más 5. Los valores con x, que sería más 5x. Menos 15 medios x. Y por último los cuadrados, ¿no? Menos x cuadrado más 5 x cuadrado. Y ya, ahora sí. Eso sería menos 1. Acá sería 5 menos 15 medios. Al igual pueden ir revisando los cálculos. 5 menos 15 medios sería menos 5 medios de x. Y menos 1 más 5 medios. Menos 1 más 5. Debería ser 3 medios. 3 medios. X al cuadrado. Ahí está. ¿Confirman que ese es el polinomio final? ¿Todos de acuerdo con que este es el polinomio final? Si no hacemos las correcciones. ¿A todo le salió el mismo polinomio? A ver. Sí, me dicen que sí. Ya, bien. Entonces vamos a confiar en que a todos nos salió. Si me acuerdo. Que a todos nos salió, entonces vamos a confiar por unanimidad. Me dicen, ¿el examen se puede dejar factorizado? Sí, al menos que se lo pidan, ¿no? Al menos que les pidan dejar el polinomio así expresado digamos, en cada uno de los coeficientes, pero normal, lo pueden dejar factorizado. Hasta aquí ya estaría resuelto, que es lo que les piden. Incluso hasta aquí. O sea, esta primera parte donde estamos trabajando los polinomios de Lagrange, obviamente esto sí lo resolvemos para que se vea más ordenado, ¿no? Pero cuando nosotros ya alcanzamos el polinomio de Lagrange, que es la multiplicación de los y por los por los coeficientes de Lagrange, ya hasta ahí es suficiente, ¿no? Luego, si queremos, lo podemos simplificar más y mucho más si lo queremos dejar como, digamos, el polinomio digamos, visto como polinomio, ¿no? Con todos sus coeficientes. Y yo sugiero dejarlo así en los casos en los que nos piden calcular el error. ¿Por qué para el error? En algunos casos, no siempre, nos van a pedir derivarlo. No siempre. En algunos casos nos van a dar la función. O en algunos casos, por ejemplo, he visto que nos piden calcular una función que aproxime puntos de tiempo y distancia y al final lo que nos piden es velocidad o aceleración. Entonces, en esos casos tenemos que derivar y bueno, dependiendo cómo derivemos, ¿no? A mí se me hace más cómodo derivarlo así que así. Pues igual depende de cada uno, depende de cómo queramos dejarlo. Pero claro, en el caso que les pidan, sí dejarlo como polinomio, no, se me fue el nombre, no sé si es canónico, como se llama, pero si les piden dejarlo en esta expresión, entonces deberían dejarlo así. Si no, simplemente factorizado y está bien.
Entonces, ¿todo claro cómo se interpola por Lagrange o hay alguna duda? ¿Todo claro? ¿Está todo claro con Lagrange? Bien. Entonces, continuamos a Newton. Newton tiene algunas cositas más que no son complicadas. Ya. Entonces, ese es como vemos al polinomio de Lagrange. Ahora vamos a pasar al polinomio de interpolación de Newton. Y el polinomio de interpolación de Newton usa algunas cositas que nosotros llamamos diferencias divididas, que si les gusta derivar, les va a sonar bastante a derivadas, ¿no? Las diferencias divididas no son más que las derivadas, digamos, son las derivadas de los puntos, o las razones de cambio de los puntos, si queremos verlo de esa forma. A ver, nosotros podemos calcular las diferencias divididas según los puntos x y y que nos dan. Para este caso, a diferencia de los polinomios de Lagrange, en diferencias divididas sí vamos a utilizar los puntos x y los puntos y, que serían estos que están aquí. Entonces, para nosotros calcular las diferencias divididas, vamos a tener diferencias divididas de diferentes órdenes, ¿no? Una diferencia dividida de primer orden, de segundo orden, de tercer orden, de acuerdo a la cantidad de términos que incluyamos en nuestras diferencias divididas. Sería una diferencia dividida de orden cero, que es prácticamente el valor dependiente que nos dan. Entonces, lo que nosotros hacemos con las diferencias divididas es lo que hacíamos cuando derivábamos, ¿no? Cuando calculábamos la razón de cambio de una función. Tenemos este punto de aquí y tenemos este punto de aquí, ¿no? Que le corresponde un valor en y, que vamos a colocarle y1, y al que le corresponde acá otro valor de y, que sería y0, y cada uno tiene un valor independiente, que sería x0 y x1. Si nosotros queremos calcular la derivada aproximada o la razón de cambio entre estos dos puntos, nosotros calculamos la variación de y entre la variación de x, que sería en este caso y1 menos y0 entre x1 menos x0. O caso contrario, ¿no? y0 menos y1 entre x0 menos y1, menos x1, perdón. Son equivalentes, esos son equivalentes. Y menciono esta parte de acá de que los términos pueden cambiar, porque en algunos libros empiezan calculando así, ¿no? Es decir, empiezan calculando la diferencia dividida con el término menor. En este caso es el término mayor, ¿no? Sería xk menos xk menos 1, es decir, el término antecesor a él. Pero en otros casos he visto que lo calculan de la forma contraria, es decir, fxk menos xk más 1 y fxk. Es decir, empezamos con el término, este término, así, fxk menos fxk más 1. Es decir, empezamos con el término que está antes y luego el término que está después. Y haríamos lo mismo acá abajo, ¿no? Que sería xk menos xk más 1. En este caso es el contrario, pero el resultado va a ser el mismo. El resultado de la diferencia dividida va a ser el mismo. Vamos a ver más adelante cómo lo vemos con un ejemplo. Y bueno, las diferencias divididas, como les decía, no son más que razones de cambio, no son más derivadas. Dependiendo de la diferencia dividida y el orden que hagamos, por ejemplo, esta sería una primera derivada, una primera razón de cambio. La segunda sería una segunda derivada, una segunda razón de cambio. La tercera sería una tercera derivada, una tercera razón de cambio, y así sucesivamente. Entonces, para no tener que hacer todos los cálculos uno por uno, uno por uno, uno por uno, nosotros hacemos una tabla. Porque en la tabla ya vamos a tener directamente los valores y ya con esos valores podemos calcular lo que queramos, ¿no? Y otra de las cosas es que va a ser de bastante importancia considerar sobre todo estos valores iniciales. Estos de acá. Estos van a ser los que nos van a servir para calcular el polinomio de Newton.
Pero el hecho de que estos sean importantes no quiere decir que no tenga que calcular estos que están antes de él, porque de hecho son, digamos, importantes, porque sin estos que están abajo de ellos, no puedo calcular el siguiente. Entonces es por ello que estos dependen bastante, digamos, esos que están en la cima dependen bastante de los que están debajo. Es un punto importante. Ya. Ahora vamos a ver cómo funcionan las diferencias divididas. Puede ser un concepto que suena bastante complejo, pero la verdad es que no. La verdad es que es muy sencillo. Voy a colocarlo aquí. Voy a tratar de hacer una tabla. Obviamente las diferencias divididas va a llegar a un punto en el que ya no podemos hacer diferencias divididas porque se nos acabaron los datos. Y como vemos, las diferencias divididas dependen del número de datos que nosotros tengamos. A medida que vamos calculando primera derivada, segunda derivada, tercera derivada, cuarta derivada, se nos van acabando los datos. No es, si estamos trabajando con polinomios sucede lo mismo, ¿no? Por ejemplo, el polinomio f de x 3x al cuadrado, por ejemplo, ¿no? Si yo lo derivo una vez, es decir, f de x va a llegar a ser 6x. Si yo lo derivo, es decir, su segunda derivada me va a dar 6. Tercera derivada me va a dar 0. Y si sigo derivando cuarta, quinta, sexta, séptima y las siguientes derivadas, siempre me va a dar 0. Entonces llega un punto en el que ya las diferencias divididas ya no tienen sentido. No tendría razón seguir calculando diferencias divididas de algo que me va a dar 0 o que simplemente no se va a poder calcular. Por eso que las diferencias divididas no son infinitas, tienen un punto de stop. Entonces, vamos a calcular las diferencias divididas de un ejemplo. A ver, vamos a poner aquí x, y. Está. A ver, vamos a poner que acá sea 1, 2, 3, 5. Que sea acá 3, 4, menos 2, menos 3. Ya. Entonces, tenemos estos datos. Nos están dando estos datos x y y. Y lo que nos están pidiendo es calcular las diferencias divididas. Y, ojo, y es la primera diferencia dividida que nosotros tenemos. Los valores que ya nos están dando sería la diferencia dividida fx 0, parece. Fx0, tanto para 1, la primera diferencia dividida sería, para 1 sería 3, para 2 sería 4, para 3 sería menos 2, para 5 sería menos 3. Entonces, todo esto corresponde a los valores de y. Ahora, la segunda diferencia dividida o la diferencia dividida de primer orden, por ejemplo, la vamos a expresar así, f de x0, x1, la vamos a escribir de la siguiente forma, f de x1 menos f de x0 dividido entre x1 menos x0. O como ya les había mencionado, esto podemos hacerlo al revés, f de x0 menos f de x1, siempre y cuando en el denominador también cambiemos el orden, que debería ser x0 menos x1. Y ahí está. Podemos hacerlo de ambas formas. Entonces vamos a calcular las diferencias divididas, las de primer orden. Se expresan por lo general así, ¿no? Corchete, una coma, que quiere decir la separación que está aquí, y también se representa que es la de primer orden. Cada coma va a representar un orden. Entonces la de primer orden la vamos a escribir de la siguiente forma, que sería esta, corresponden a estos dos datos. Okay, vamos a hacerlo así. Esta diferencia dividida que calculemos ahí corresponden a estos dos datos de ahí. Y esta diferencia dividida que calculemos ahí corresponde a estos dos datos. Entonces, aquí el cálculo sería, por ejemplo, 4 menos 3 entre 2 menos 1. Y resolvemos. Vamos a dejar la resolución para el final. Vamos a plantear primero. Lo otro sería menos 2 menos 4 entre 3 menos 2. Estamos evaluando esos dos lados.
Lo siguiente sería menos 3 menos menos 2, que sería más 2, 3 más 2, entre 5 menos 3. Y ahí está. Ahora ahí ya podemos hacer el cálculo, que sería 4 menos 3, sería 1. Menos 2, menos 4, menos 6. Dividido entre. Y acá sería menos 3 más 2, menos 1 medio. ¿Todos de acuerdo con esos cálculos? Esas primeras diferencias divididas. Lo que hemos hecho es este cálculo, ¿no? Tomar estos valores de y es como hacer una derivada. Esa es una derivada prácticamente. Entonces sería la variación de y, la variación de x. Ahí está. Es una derivada. ¿Hasta ahí alguna duda cómo calcular las primeras diferencias divididas? Si hay alguna duda, bueno, escriben. Sí, ya. Entonces continúo. La segunda diferencia divididas, si seguimos con lo mismo de derivadas, sería, digamos, de esta variación que hemos encontrado antes. Vamos a volver a sacar misma variación en función a x, que sería prácticamente la segunda derivada, si lo vemos de esa forma. Entonces, nosotros vamos a representar, digamos, la diferencia dividida de segundo orden de esta forma. Menos 1. Que va a tomar en sí tres valores, ¿no? Es decir, va a tomar, en este caso, la primera diferencia dividida de aquí. Calcularlo así. De aquí. Va a tomar el 3, el 2 y el 1. Miren, yo hago estas líneas para guiarme, esas líneas rojas para guiarme, para que me indiquen hacia dónde van los caminos. Sigo este camino de aquí, un camino imaginario. Este de aquí, si sigo este camino de aquí, me lleva hasta 3, pero aquí me lleva hasta 2 también. Y si sigo por el camino de acá, me lleva hasta 1. O sea, esta diferencia dividida que yo encuentro ahí va a depender del 3, del 2 y del 1. E igual con la siguiente diferencia dividida, ¿no? Si yo calculara la siguiente diferencia dividida, que sería la de aquí, esa diferencia dividida va a tener también, digamos, que depender de este valor de aquí, del 5, va a depender también del 3 y va a depender del 2. Del 1 ya no depende, solamente toma 3 valores. Entonces, es por eso que yo hago esas líneas que ven ahí. Es una forma de guiarme. Y bueno, calcularíamos la diferencia dividida de la siguiente forma. El f de las diferencias divididas anteriores, que para este caso sería para x0, x1 y x1, x2. O sea, vamos a verlo de esta forma. x0, x1 menos f x1, x2. Ahí está. Y como pueden ver, estas diferencias divididas son nuevamente las de primer orden, pero ya no es necesario volver a calcularlas porque aquí ya las tenemos en esta tabla. Y bueno, aquí dividiríamos igual x0 menos x2. Ya está. Así es como se ve esta diferencia dividida, que es lo mismo que vamos a hacer acá nuevamente, ¿no? Sería menos 6 menos 1 entre el valor máximo, que sería 3 menos 1. Y acá igual, menos 1 medio más 6 entre 5, que es el valor de acá, y 2. Hemos dicho que es 5 menos 2. Y ahí está, calculamos ahora. Sería menos 7 medios. 7 medios, ¿no? Menos 7 medios. Y acá nos daría menos 1 medio más 6 entre 3. Sería 11 sextos. A ver, corroboran, coinciden, confirman que las diferencias divididas de segundo orden serían esas. ¿Todos de acuerdo? ¿O alguien les leo diferente? Lo corregimos. ¿A todos les salió igual?
Si no, continuamos. Ahora vamos a calcular la última diferencia dividida. Calculamos esta diferencia dividida, que si hacemos el mismo análisis que ya, con la práctica ya no va a ser necesario hacer este análisis. Pero la última diferencia dividida es evidente que va a depender de estos valores. Este valor dependía de 2, este de acá dependía de 3, también dependía de 5. Y acá dependía de 1. Es decir, la última diferencia dividida, si nosotros seguimos todas estas ramificaciones, la última diferencia dividida depende de todos los valores, tanto todos los valores de y, todos los valores de x. Y al ser una tercera diferencia dividida, y ya vimos que tiene relación con las derivadas, nosotros podríamos decir que esta sería como la tercera derivada. La derivada de la derivada de la derivada. Ahí está. Se vería algo así. Así lo veríamos en la práctica, ¿no? Sí. Y bueno, lo que tendríamos que hacer acá es hacer la misma diferencia, ¿no? 11 sextos menos más 7 medios, menos, y la resta entre 5 menos. A ver. Y realizamos esa operación, 11 sextos, no, 7 medios, 4, que me salió 4 tercios. ¿Todos corroboran que le salió el mismo? No, los leo. Me dicen que sí, a todo le salió, 4 tercios. Entonces, bien, ya hemos calculado las diferencias divididas, que digamos que es el paso que más a veces nos toma tiempo, pero vemos que es prácticamente sencillo. Simplemente manejar todo ordenado, ¿no? Porque si lo hacemos los cálculos aparte y luego tratamos de encajarlos nuevamente, nos va a demandar un poco más de tiempo. Yo sugiero hacer la tabla, no es obligatorio hacer la tabla, pero yo sugiero hacer la tabla por una cuestión de orden. Además que es más fácil identificar lo que estamos buscando. Ya les había anticipado que a lo que nosotros nos va a importar no van a ser todas las diferencias divididas, pero sí tenemos que calcular todas las diferencias divididas porque es de la que dependen el resto. Solamente nos va a importar este 3 que está aquí arriba. Es este 3 que está aquí arriba. Nos va a importar este 1 que nos salió aquí. Nos va a importar este menos 7 medios que salió aquí y nos va a importar este 4 tercios. Pero como verán, todos dependen de todos. Entonces, la última diferencia dividida depende de todas las diferencias divididas que hayamos calculado antes. Entonces, por ello que es necesario calcular todas. Y bueno, ahora vamos a ver lo que sigue con el polinomio de Lagrange. Perdón, de Newton. Entonces, continuamos con Newton y Newton tiene un polinomio interpolante iterativo, ¿no? Es un polinomio interpolante en el que la suma va a depender del producto igual, similar a Lagrange, pero con un ligero cambio. Es que acá los polinomios que estamos sumando no son del mismo orden. Este de acá sería un polinomio de grado 0, ¿no? Porque es un valor independiente. El de acá sería un polinomio de primer grado, que sería una ecuación lineal. El siguiente debería ser una cuadrática, el siguiente una cúbica, y así hasta llegar al máximo polinomio que depende del número de datos que tengamos. Entonces, esta es la ligera diferencia que tienen Newton y Lagrange, ¿no? Lagrange es una suma de polinomios de igual grado. Newton es una suma de polinomios que los grados van incrementando. Entonces, cada uno de estos depende de la diferencia dividida que hayamos calculado. A0, A1, AN y a los que siguen. Dependen de estas diferencias divididas que hayamos calculado acá. La notación acá es A porque, bueno, así lo tenía el libro, ¿no? El libro lo tenía como A, entonces acá lo escribí igual como A. Pero no debe confundirse, ojo, no debe confundirse este A0, A1, AN con estos valores de acá. No son los mismos, ojo, no son los mismos. Es decir, las diferencias divididas no son necesariamente estos mismos A0, A1, A2. Son diferentes. De hecho, bueno, esto es lo que
lo que estaba en el libro de Matthews, pero en Chapra y Canale, como hacen esta diferencia con este polinomio, en Chapra y Canale le ponen la letra B, o sea, B0, B1, B2, B3, para que no se confunda con este caso del A0, A1, A2. Pero bueno, depende de la fuente, ¿no? Y bueno, Matthews explicaba un poco mejor las diferencias divididas, por eso tomé de ahí la referencia. Pero entonces, ya habiendo calculado las diferencias divididas, podría haber calculado estas diferencias, ya podemos calcular el polinomio de interpolación de Newton, que es básicamente la diferencia dividida por la variable independiente menos las variables independientes que nos dan como datos multiplicadas sucesivamente. Vamos a ver cómo se traduce eso. Me dicen, ¿por qué el último término es n-1 y n? Ah, ya. Sí, que tiene razón. Aquí el polinomio acaba en n. Acá el polinomio acaba en n-1. Y surge esa pregunta porque ¿por qué no consideramos el último dato? Porque el último dato está contenido en las diferencias divididas. Esta es también una de las variaciones que tiene Newton, es que no considera el último dato al final. Simplemente nosotros, bueno, en el caso del ejercicio que tenemos, no vamos a considerar el 5. ¿Por qué? Porque el 5 ya está contenido en esta diferencia dividida. Entonces, como el 5 ya está contenido en esa diferencia dividida, Newton ya no lo considera dentro de su método iterativo al final de la multiplicación. Es decir, nos vamos a quedar al final, cuando ya hagamos todo el polinomio, nos va a quedar x menos 1 por x menos 2 por x menos 3. Y ahí se acabó el polinomio. Ya no consideramos x menos 5 porque ya está dentro de la diferencia dividida. Ahora lo vamos a ver un poco mejor en la práctica. Y buena pregunta, buena pregunta. Sí, eso tiene una explicación. Como les digo, pueden revisar si desean ustedes las demostraciones de todos estos métodos numéricos que tienen cosas bastante interesantes. Es decir, qué hace cada autor para haber llegado a esta solución, para haber llegado a este método de interpolación. ¿Por qué no considera un término? Que es bastante bueno la pregunta que me hicieron. ¿Por qué no considerar tal término? ¿Por qué es una multiplicación de términos? En este caso, tiene una ligera similitud a lo que es Lagrange, ¿no? Lagrange también tiene una multiplicación, pero nosotros lo vemos en los coeficientes de Lagrange, que tiene sus cosas diferentes, ¿no? Pero al final, que era lo que les decía al inicio, al final, el polinomio que yo interpole por la matriz de Van der Monde, el polinomio que yo interpole por Lagrange, el polinomio que yo interpole por Newton, tiene que ser el mismo, va a ser el mismo. Entonces, vamos a calcular el polinomio interpolante por Newton. Polinomio interpolante por Newton, vamos a colocarle P sub n, de x debería ser igual a la primera diferencia dividida. Primera diferencia dividida es 3. Ese es lo básico. 3. 3 más la segunda diferencia dividida, que sería 1. Vamos a escribirlo tal cual. 1, x menos 1. Más la segunda diferencia dividida, que sería menos 7 medios. Menos 7 medios por x menos 1, x menos 2. Este 1 y este 2 de acá son estos, ¿no? Estas de acá. Esos son los variables independientes. Entonces sería más la tercera y, bueno, la última diferencia dividida, que sería 4 tercios. Y esto era lo que nos decía, ¿no? Va a acabar en x menos 1, x menos 2 y x menos 3. Ahí está. ¿Y por qué no voy a calcular el último, ¿no? Que sería x menos 5. Cuando yo reemplace 5 en esta función, tiene que darme menos 3. ¿Y por qué? Porque ya está contenido todo este proceso dentro de todas las diferencias divididas. Dentro de todas las diferencias divididas está incluido ese último dato. Y como les mencionaba, esto puede quedar ahí si ustedes desean, pero también podemos resolverlo más, ¿no? En este caso va a ser un polinomio de grado 3. Sería 3 más x menos 1. Nos va a dar menos 7 medios. Va a dar x cuadrado más 3x más 2.
Pero nos va a quedar, uy, esto va a ser bastante grande. 4/3. E igual, ¿no? Va a ser x cuadrado menos 3x más 2 por x menos 3. Bueno, esto podemos seguir resolviéndolo más hasta que nos dé un polinomio bueno, esto ya es un polinomio de grado 3, pero nosotros podemos expresarlo en su forma polinómica, con cada uno de sus coeficientes. ¿Hasta aquí alguna duda sobre los métodos de interpolación? ¿Hay alguna duda? Para pasar a lo que es error de interpolación. Es un poco denso, pero quedó claro. Sí, sí, es bastante, no, sí, lo admito, es bastante denso la parte de polinomios, de interpolación. Demanda bastantes pasos, pero es importante comprender las cosas más básicas, ¿no? Por ejemplo, para Lagrange es indispensable saber cómo calcular los coeficientes de Lagrange. El resto es multiplicar. Igual para Newton, lo indispensable va a ser conocer cómo hacer las diferencias divididas. El resto ya va a ser simplemente multiplicar. Entonces, esas cositas, las más básicas, las más sencillas, van a ser las que vamos a tener en cuenta. Pero igual lo vamos a revisar con algunos ejercicios que tengo más adelante. Y bueno, vamos a ver esta parte de error, ¿no? El error, como en todo método numérico, ya les había mencionado, el error existe, ¿no? Porque los métodos de interpolación, como les había comentado al inicio, no interpolan con tal exactitud otros datos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un polinomio, vamos a dibujar una función, está aquí, digamos que esta es la función real, ¿no? Esa es una función real y a mí solamente me están dando esos 3 puntos. Entonces me están dando esos 3 puntos y me piden interpolar esos 3 puntos, ¿no? Yo de ahí puedo sacar una función cuadrática, pero más o menos así, ¿no? ¿Qué va a pasar por esos 3 puntos? He tratado de que pase por esos 3 puntos. Hacer que pase por esos 3 puntos. Ahí está. Ahí está. Ya. Entonces, vamos a ver cuál es la diferencia, ¿no? La ecuación de la función que estamos viendo de rojo es mi polinomio interpolante. La función que estamos viendo de azul no es polinomio interpolante, sino que es la función real. Vamos a ponerle f de x. Esa es la real. Como vamos a ver cerca, tal vez de los puntos que nos han dado, por ejemplo, puede interpolar bien, puede estar sesgada a cierto error muy pequeño, pero puede haber error. Pero si nosotros nos alejamos un poco más, por ejemplo, puede que esta función f de x siga su rumbo hacia acá arriba y nuestra función polinómica p de x siga su rumbo hacia abajo. Entonces acá sí va a haber un gran margen de error. Si nosotros calculamos el error acá, va a ser inmenso. Y si esto es creciente y esto de acá es decreciente, más aún, ¿no? Va a ser un error enorme, gigantesco. Entonces, es por eso que nosotros calculamos el error precisamente en los puntos que conocemos. Es decir, nos vamos al área conocida. ¿Por qué al punto conocido? Porque, como ya les había mencionado, puede que antes o después de esos puntos las funciones tengan rumbos diferentes. Lo más cercano que nosotros podemos evaluar es entre estos puntos que sí conocemos. Esta gráfica de aquí, la roja y la azul, van a tener cierta similitud, sobre todo es lo que se espera con la interpolación, que tengan cierta similitud en los puntos en los que estamos evaluando. Entonces, en base a ello nosotros podemos calcular el error. Pero nosotros, el error básicamente, podemos calcular el error actual. Y tenemos el otro tipo de error, que es el de error relativo. El error actual es básicamente el valor absoluto de la función f de x menos la función p de x, evaluado en un punto. Por ejemplo, si yo tengo que mi función f de x es, no sé, logaritmo natural de x, y mi función, me estoy inventando esto, mi función p de x aproximado al cuadrado, 3x al cuadrado menos
2x. Sí, a ver. Entonces, lo que tendría que hacer ahí es conocer primero mi función f de x, haber calculado mi polinomio de x y saber en qué punto voy a calcular el error actual. Por ejemplo, puedo calcular el error actual. El error actual, por ejemplo, para un x igual a 0.2. Entonces, lo que tendría que hacer es valor absoluto de logaritmo natural de 0.2 menos 3 por 0.2 al cuadrado menos 2 por 0.2. Ahí está, valor absoluto. Ese es un ejemplo, ¿ah? Porque para logaritmo natural de x es otra función que lo aproxima. Entonces, eso es como nosotros calcularíamos el error actual. Ahora vamos a ver un ejercicio para ver cómo se vería esto. Pero existe otro tipo de error que es el error relativo. El error relativo que ya lo hemos visto algunas veces. Entonces nos resulta familiar, que es el error actual entre el valor real, ¿no? El valor real. Es decir, esto se vería de la siguiente forma, ¿no? Valor absoluto de f de x menos el polinomio x dividido entre el f de x. ¿Ya? Así es como se vería. Este error actual, en teoría, siempre es menor que el 100%, ¿no? Aunque en algunos casos sí puede sobrepasar el 100%, cuando el error es bastante grande. Y bueno, esos son los dos tipos de errores que nosotros manejamos. Ahora, otra forma de ver el error es de la siguiente manera. Nosotros tenemos una función f de x, ¿no? Esta es una función f de x que es así, que es igual al polinomio de x, ¿no? Similar al polinomio de x, en un intervalo, ¿no? En un intervalo, lo estamos viendo en un intervalo. Partimos de esta idea, ¿no? El f de x es igual o similar al polinomio de x. Obviamente, el error, por ejemplo, el error en los puntos que sí nos dan, si yo quisiera calcular el error relativo de esta función, si yo quisiera calcular el error relativo en esta función, en el punto 1, 2, 3 y 5, obviamente el error va a ser 0. ¿Por qué va a ser 0? Porque esta gráfica polinomio de x siempre va a pasar por estos puntos. Siempre va a pasar por estos puntos. Y obviamente tiene que relacionar tanto el punto x como el punto y. Entonces, el error relativo en los puntos que sí conocemos, en el punto 1, 2, 3, 5, en los que sí conocemos el error va a ser 0, porque es donde más precisa se encuentra la función. Igual acá, ¿no? Si para el polinomio de Lagrange quisiera calcular el error en 1, 2 y 3, pues el error va a ser 0. Son puntos que sí conozco. Esa es una parte de la teoría del error relativo. Pero en otros valores que son los datos en los que no conocemos, que es sobre todo para lo que se utiliza, ¿no? No voy a calcular un polinomio para calcular valores que ya conozco. Estaría un poco ilógico, ¿no? Lo que hago con mi función interpolante es aproximar otros valores, ¿no? Tratar de interpolar otros valores. Entonces yo podría escribir la función f de x igual, ahora sí, igual, al polinomio de x más un error. Este error tiene una simbología con derivadas, factorial, productos y todo eso, pero no lo voy a escribir. Vamos a conocerlo por ahora como error. Entonces, este va a ser el error. Este error, ya lo había mencionado, se puede escribir de la siguiente forma, ¿no? f de x menos p de x. A mí no me importa el valor, digamos, el signo del error, ¿no? El error por lo general se mide en porcentaje o se mide digamos, en valores entre 0 y 1. Pero no me importa el signo que tenga este error, por eso nosotros calculamos en valor absoluto. Ese sería el error. Pero este error yo necesito acortarlo, es decir, no me importa mucho saber cuál es el error, si ya sé que si yo reemplazo mi función en f de x menos el polinomio de x en un valor x que yo sí conozco, no me importa saber mucho el error, sino
en todo ese intervalo, es decir, en todo el intervalo en el que estoy evaluando, había mencionado más o menos aquí, en todo este intervalo que está aquí, que son puntos que sí conozco, pueden ser estos puntos, en los que yo he interpolado mi función, en todo ese intervalo, ¿cuál es el máximo error que yo tengo? A mí me importa el máximo error, ¿no? Es decir, cuán grande es el error que voy a tener solamente en ese intervalo en el que está ocurriendo la función. Entonces, yo puedo escribir que esto de acá tiene que ser mínimo, ¿no? Podría escribirlo de la siguiente forma. F de x menos P de x, en valor absoluto, debería ser menor que el error que voy a calcular. Este error tendría que ser el máximo error que voy a tener en todo este intervalo, ¿no? Puede que, por ejemplo, vamos a poner analogía, ¿no? Que en este punto que está aquí, mi error sea, bueno, en los puntos que sí conozco el error va a ser 0, ¿no? Pero, por ejemplo, en este punto que está aquí, entre esos dos, que sea mi error 0.5, que el punto acá sea, por ejemplo, 0.2 el error, que acá el error sea 0.7. Entonces acá tengo puntos distintos que he tomado de la gráfica que se encuentran dentro de este intervalo y lo que voy a hacer es evaluar cuál es el máximo error, que sería 0.7 en este caso. No, eso es así como lo estamos viendo de forma gráfica. Ahora vamos a ver el temible, la temible expresión del error, que en sí es sencilla, ¿no? Nosotros podemos escribir la función, es decir, el error expresado de la siguiente forma, que tiene que ser menor o igual en todo caso a la derivada, bueno, a la derivada del orden según el número de datos que tenemos. Habíamos quedado que el número de datos era n más 1, ¿no? Desde el inicio, que era n más 1. Por una cota de error, al final se representa así. Voy a mover esto de acá. Ya. Ese X es una cota de error que debería ser la máxima cota de error, dividido entre el n más 1 factorial. N más 1, recuerden que n más 1 es el número de datos, ¿no? No tiene que asustarnos mucho. Por la multiplicación sucesiva, ¿no? Que sería x menos x0, x menos x1. Esto es como Newton, ¿no? X menos x0, x menos x1. Y también es como Lagrange. Entonces, bueno, hasta llegar hasta x menos xn, en este caso. Sí sería, aquí sí se toma el último dato. A diferencia de Newton, ¿no? Newton no tomaba el último dato, el error sí lo toma. Eso aquí puede parecer un poco confuso, pero lo vamos a ver con un ejemplo. Y hay, de hecho, es bastante complejo un poco esto de los errores, porque hay otro tipo de error que evalúa las cifras significativas, que es un tipo de error diferente, ¿no? Es como una regla. Y les comento esto porque eso de, yo me maté estudiando bastante esto cuando me tocó mi hito, porque fue lo que más me costó entender esta parte del error. Pero yo dudo que venga, igual se los voy a comentar. ¿Por qué? Porque esto demanda mucho más tiempo en analizar la derivada, al menos que le den una función muy sencilla, o por ejemplo e elevado a la x, que es una función de derivar bastante sencilla. No nos va a demandar mucho tiempo, además sabemos que e a la x es creciente, entonces el análisis lo podemos hacer simple. Y bueno, les comento como experiencia, ¿no? Yo me maté estudiando bastante esta parte del error y al final no vino, ¿no? Y el profesor nos dijo que consideró otro tipo de error que no había enseñado porque era más sencillo de calcular. Y este error, por lo general, demanda mucho más tiempo de lo que demanda un hito de una hora, ¿no? Un examen de una hora. Entonces, se los comento por experiencia, ¿no? Pero igual les voy a explicar más o menos cómo funciona. Y también les voy a explicar el otro tipo de error con cifras significativas que en su momento me mató, me noqueó. Pero bueno, no es tan sencillo, no es tan complejo. Es sencillo. Entonces, pasamos a este primer ejercicio. Hasta aquí. Este venía en las prácticas anteriores, ¿no? Antes de que existieran hitos habían prácticas. Ya. Vamos a resolver este ejercicio de acá.
Aquí tendríamos tres puntos más o menos. A ver, esa es una función. Analizamos primero esto. Esto tiene que estar rápido en nuestra cabeza. Que si tenemos 3 puntos, lo que voy a hacer es un polinomio de grado 2. Ahí está. Tengo 3 puntos, polinomio de grado 2. Tiene que estar automáticamente pensado. Y bueno, lo que nos piden primero es encontrar el valor de m. M está aquí. Entonces, este m podemos calcularlo de dos formas, ¿no? Sabiendo que la diferencia dividida que tenemos aquí, esta diferencia dividida a partir de esto que está aquí, ¿no? fx1, x2. Ahí está. Esa es la diferencia dividida. Y nosotros podemos escribir esa diferencia dividida como, ya que estamos trabajando con y ahí, debería ser y2 menos y1 entre x2 menos x1. O diferente, ¿no? y1 menos y2 entre x1 menos x2. Pero lo resolvemos tal cual. Sería y2 menos y1, que debería ser 2 menos m, entre 4 menos 2. Estoy tomando este 4 y este 2. Y eso debería ser igual a esta diferencia dividida que sale aquí. Sería menos 2. Menos 2. Entonces sería 2 menos m, sería igual a menos 2 por 2, sería menos 4. Y si despejamos m, daría que m es igual a 6. ¿No? 6. Esa es una forma de hacerlo. Es una forma de hacerlo. La segunda forma es utilizar esto de acá arriba, ¿no? También podemos utilizar esto de acá arriba. ¿Por qué? Por eso es importante lo que hacía yo, que es graficar con esta línea de aquí. Porque este m va a definir esta diferencia dividida y esta otra diferencia dividida. Entonces yo puedo tomar cualquiera de las dos. ¿Okay? Yo puedo tomar cualquiera de las dos. Sí, bueno, yo lo vi de abajo para arriba, pero si podemos utilizarlo de arriba para... perdón, yo lo vi, claro, de abajo para arriba, pero también podemos hacerlo de arriba para abajo. X0, X1, y en ese caso lo plantearíamos Y1 menos Y0 entre X1 menos X0. Si lo vemos así, debería ser M menos 5. Debería salirnos lo mismo, ¿no? 2 menos 1 es igual a 1. Y nos va a quedar M menos 2, M menos 5, perdón. Igual a 1, 2 menos 1 vas a multiplicar 1. Y nos quedaría que M es igual a 6 también. Por ambos métodos nos va a salir que m es igual a 6. Aquí no deberíamos tardar mucho, ¿no? Lo importante es saber de dónde salen estas diferencias divididas. Por eso me he tomado el tiempo explicando que pueden verlo de varias formas, ¿no? Por derivadas, pueden verlo, digamos, como las razones de cambio también. Pueden verlo incluso como las fórmulas que presentan los libros, ¿no? Que a mí me gusta mejor interpretarlas a tomarlas tal cual, porque hay muchos valores, ¿no? F, K, X, entonces hay muchas cosas ahí. Lo mejor es interpretarlas, lo que siempre digo. Entonces ahí encontramos el valor de m. Lo único que teníamos que recordar ahí eran las diferencias divididas. Ya tenemos el valor de m. Ahora lo que vamos a hacer es encontrar el polinomio interpolante. Entonces ya casi está el polinomio interpolante. Nos faltan el último valor, la última diferencia dividida. Vamos a calcular. X, Y, F, primera diferencia dividida y segunda diferencia dividida. ¿Okay? Esto no debería tardarnos mucho tampoco. Ya tenemos esto de acá que sería 1, 2, 4. 1, 2, 4. Y lo otro sería 5, 6, 2. 5, 6, 2. El otro es 1 y menos 2. 1, menos 2. Entonces, la última diferencia dividida tendríamos que considerar el menos 2 menos 1 entre 4 menos 1. 4 menos 1. Eso sería igual a... todos coinciden conmigo que es menos 1. Esta última diferencia dividida, menos 1. Menos 1 no, creo que es menos 1. Bien, a ver. Sí,
Entonces, rápidamente pasamos a ubicar los valores que sí necesitamos, ¿no? Que son los que están en la parte superior. Son los que están en la parte superior. 5, 1 y menos 1, nada más. Ahí está. Entonces pasamos ahora sí a calcular el polinomio interpolante de Newton, que sería igual a la primera diferencia dividida, 5, más los signos separan términos, ¿no? Por eso es lo que estamos haciendo. 1 por x menos 1. Y este x menos 1 sale de esto, ¿no? Menos 1. Más, para separar el término, sería menos 1 por x menos 1, x menos 2. Este x menos 1, x menos 2 salen de estos dos términos. Recordarán que no consideramos el x menos 4. No lo hacen yo. Entonces, ahí ya tenemos el polinomio interpolante. Podemos simplificarlo más si queremos. Ese es un poco más sencillo porque tenemos un polinomio, digamos, de segundo grado. Es menos trabajoso. Cuadrado menos 3x más 2. Entonces esto se va a ver de la siguiente forma. 5 más x, es 4x, bueno, sería 4. 4x y acá sería el único x al cuadrado que está ahí, menos x al cuadrado. Sería 5 menos 1, 4, menos 2, 2. Todos confirman que le salió el mismo polinomio que a mí. Ese sería el polinomio que estoy buscando. Como verán, no nos tardó tanto tiempo. ¿A todo le salió lo mismo? Yo no tengo más resolución. Me parece que me habían salido. Sí, entonces bien. Como verán, sencillo, ¿no? En este caso ya nos habían dado la tablita con las diferencias divididas. Es una ventaja. Pero ahí está lo que nos piden, ¿no? Por esta pregunta, por lo menos deberíamos tener 3 puntos asegurados. Hay que asegurar bastante esto de los polinomios porque por experiencia siempre vienen, ¿no? Vienen el hito normal, en el hito de recuperación. Bueno, no di el sustitutorio en segundo módulo, pero vi la resolución y también había venido interpolación. Eso que interpolación no acaba aquí. Interpolación luego sigue con un método un poco más completo, que es spline. Y spline utiliza funciones, polinomios cúbicos. Entonces, spline tiene un poco más de procedimientos, un poco más completa y aproxima un poco mejor. Entonces, bueno, por eso interpolación Newton, Lagrange y por Van der Monde, ahí es donde tenemos que tratar de asegurar lo máximo. Y aquí está lo que les mencionaba, ¿no? Este ejercicio de acá, que vino en mi, en mi hito, donde pidieron interpolar esos datos que están ahí. Y como les digo, ustedes pueden hacer la interpolación por el método que a ustedes mejor les parezca. En mi caso no me pidieron algún método en particular. Y cuando preguntamos, igual el profesor dijo, pueden usar el método en que se sientan más cómodos, ¿no? Acá solamente dice, hay el polinomio de interpolación. Polinomio de interpolación es el mismo, como les digo, es el mismo, eso sí tiene que quedar claro. Es el mismo que el que hallamos por matriz de Van der Monde, es el mismo que el que hallamos por Lagrange y es el mismo que hallamos por Newton. Los polinomios van a ser el mismo. Lo único que varía son los métodos, ¿no? Pero el polinomio es el mismo. ¿Qué pasa por los puntos dados? ¿No? Polinomio de interpolación que pase por los puntos dados. Tenemos 3 puntos, entonces polinomio tiene que ser de segundo grado. Bueno, si nosotros calculamos este polinomio, vamos a obtener 2 puntos. Entonces, nos apresuramos. Y yo lo hice por Van der Monde, porque me pareció lo más sencillo, ¿no? Van der Monde, coloqué mi 1, 1, 1, luego mi menos 2.5, 0, 2.5, 2.5 y luego el cuadrado, ¿no? Eso es lo que hay que recordar de Van der Monde. 2.5 al cuadrado es 6.25. 6.25. 6.25, 0, 6.25. Ahí está. Ya no es necesario hacer cómo se ve algebraicamente, ¿no?
pero sí hay que recordar cómo hemos estructurado nuestro polinomio. Para mi caso, yo lo estructuré así, ¿no? A0 más A1x más A2x al cuadrado. Esto sería mi polinomio. A esto. Y es la misma estructura a la que lo he llevado matricialmente. Y bueno, por último me quedarían los valores independientes, que sería 0. Ojo, bastante precaución con los decimales que nos dan. Sobre todo en este ejercicio y en todos los ejercicios en que nos den decimales. Si nos están dando 5 decimales, 6 decimales, es mejor utilizar todos esos decimales. Si nos están dando 4, 6 aquí, colocamos los 4, 6 ahí. Sí. Sobre todo porque en ejercicios como este, en el que nos piden el error con cifras significativas, depende mucho de los decimales que hayamos utilizado. Entonces sí va a depender bastante, ¿no? Y por lo general nos ponen estos ejercicios así porque nos va a dar un valor exacto. O sea, nos va a dar un valor exacto en el polinomio, es decir, no nos va a dar valores lejanos o valores que tenemos que acortar, ¿no? Por lo general nos dan valores no enteros, pero sí exactos. Entonces, aquí, bueno, uno de los errores fue aproximarlo, colocarlo en fracción, ¿no? Si nosotros lo pasábamos a fracción, algunos habían puesto, me parece, 5 entre 3, o sea, 5 tercios, que no fue considerado. Aunque 5 tercios se aproxima a 1.667, no fue considerado porque no es el dato que nos están dando. Otro de los errores fue haber puesto 1.67 para ahorrarnos el cálculo, que tampoco fue considerado. Y bueno, lo importante aquí va a ser tomar todos los valores que nos están dando. Este es mi consejo para que no les quiten puntos. ¿Okay? Tomen todos los valores que les están dando. Igual acá, miren, si les están dando todos estos decimales, aunque da pereza volver a copiarlos, hay que volver a copiarlos. Entonces, acá este es un sistema de ecuaciones lineales sencillo, ¿no? Por ejemplo, acá A0 a 1, dice ser que A0 es igual a 1.66667. Resolvemos todo eso, bueno, por el método que ustedes deseen. Incluso pueden hacerlo en calculadora, no hay problema. A mí me salió que el A1 era igual a 0 y que el A2 era igual a menos 0.2666672. Esos son los valores que me dieron utilizando este método, ¿no? Van der Monde. Que pueden hacerlo por Lagrange, pueden hacerlo por Newton también, ¿no? A mí, en el caso de Van der Monde, no me tomó mucho tiempo y sí fue beneficioso haberlo hecho por... Igual ustedes pueden utilizar con el que se sientan más cómodo. Entonces yo finalmente escribí mi función, que sería 1.6667 menos 0.2347. Como ven, estoy utilizando todos los decimales que me habían salido en esta resolución. Y aquí sería x cuadrado, porque la A1 es 0. Entonces ahí está mi polinomio. Ahí está mi polinomio y hasta ahí ya tengo mis 2 puntos. Ahora, por último, lo que tenemos que calcular es el error, pero ese es un tipo de error distinto, ¿no? Como les digo, nos pusieron ese tipo de error capcioso, ¿no? Bueno, aquí había otra pregunta que es la pregunta B, en la que teníamos que hallar el polinomio y ahí sí especificaban que tenía que ser por spline. Entonces, esa es una pregunta que tal vez la hagamos la próxima que veamos spline. Entonces, es por ello que acá nos pedían analizar cuál era la mejor aproximación para 0.07. Nos daban que el valor real para 0.07, o sea, una función, valor exacto, la función f de x es la que aproxima el valor exacto, y cuando f se evalúa en 0.07 es 1.6660132. Es el valor real. Vamos a colocarlo acá. Valor real para f 0.07 es igual a 1.6660132. 0.130. Ya, es el valor real. Entonces nosotros tenemos que encontrar
no, seguimos leyendo, ¿no? Calcule para cada aproximación obtenida, ¿no? Aquí tenemos que calcular la aproximación por el polinomio que hayamos calculado, ya sea por Van der Monde, Lagrange o Newton, que les reitero que es el mismo polinomio. La diferencia es con Spline. Spline tiene otro polinomio distinto. En Spline se toman por trozos. En Spline vamos cortando nuestra función y armamos una función final, pero con trozos, o sea, por pedazos, una función por partes. Entonces, para el caso de A, que es lo que ahora sí podemos hacer, es encontrar el valor aproximado, ¿no? Que sería el polinomio. Encontrar polinomio, valor, vamos a poner aproximado. El valor aproximado que debería ser P de 0.07. Entonces vamos a calcular ese 0.07, reemplazar 0.07 en esta función que está allá arriba. Entonces vamos a ver cuánto me hubiera salido 0.07. Ya. No sé si a todos les coincidió, pero a mí me salió así. 1.66536.33331. Ya. Hasta ahí me salió. Ese fue mi valor aproximado reemplazando 0.07 dentro de mi función. Entonces, en base a ello ya tengo mi valor real y mi valor aproximado. Entonces, una de las cosas que yo puedo calcular con valor real, valor aproximado, es el error actual y el error relativo. ¿Okay? Pero para este caso nos piden otra cosa, que es las cifras significativas. Que las cifras significativas tienen, digamos, una expresión distinta, ¿no? En la que se utiliza el error relativo. Vamos a tener que calcular el error relativo y lo bueno que aquí, bueno, en las dos veces que vino este ejercicio, tanto en el hito normal y el hito de recuperación, en ambos vino esto. En ambos vino, por eso se los vuelvo a mencionar por si les viene a ustedes también. Y en ambos vino esta ayuda que decía aquí, ¿no? Y la ayuda era necesaria porque esto no lo habíamos visto en clase. Entonces, la dificultad aquí fue interpretar todo esto. Vamos a ver cómo lo interpretamos. Dice, las cifras significativas que tienen una aproximación X media, aquí X barrita arriba, ese es el valor aproximado, que nosotros ya lo calculamos. Con respecto al valor exacto, este es el valor real, es N. Okay, es N. Esa es las cifras significativas, N. Si el error relativo es menor o igual a 0.5 por 10 elevado a 2 menos N. Este es un poco tedioso verlo así, ¿no? Y esto se representa de la siguiente forma. Error relativo es igual a, aquí, ¿no? El error relativo ya lo sabemos cómo calcular, ¿no? Que sería el error actual entre el valor real. Ese es el error relativo. Y esto debería ser menor o igual a 0.5 por 10 elevado a la 2 menos n. Vamos a ver. Tengo que calcular primero el error actual y el error relativo. Pasamos directo al error relativo. Uy, bueno, error relativo. Entonces, eso debería ser igual al valor absoluto de 1.6660132 menos 1.665363331 dividido entre el valor real, que sería 1.6660132. Ya este, valor absoluto de todo eso. A ver, entonces calculamos ese valor. Nos va a dar algo muy pequeño en teoría. 32 menos 1.665363331 entre 1.6660132. Ya. A ver. No sé si a todo le salió como a mí. A mí me salió 3.9 por 10 a la menos 4. Luego sigue 007. Lo quedaría ahí, el error relativo. Como ya tenemos un menos 4 que nos está indicando que hay acá 3 espacios más, a diferencia del 3, entonces ya vemos que es un número bastante pequeño, ¿no?
teóricamente el error relativo es bastante pequeño, pero lo que nos va a definir en este caso, para este ejercicio y para la consigna que nos dan aquí, lo que nos va a definir cuán mejor está aproximada una función es las cifras significativas, ¿no? Las cifras significativas. Entonces, ¿cómo interpretamos esta función que se ve aquí? Esta expresión que está ahí. Pues ya tengo el error relativo, y ese error relativo se tiene que ver de la siguiente forma. Menor igual a 0.5 por 10 elevado a la 2 menos 0. Mi consejo, ¿no? Esto yo lo interpreté en base a procedimientos, ¿no? En base a pasos pequeños para lograr el valor de n. Esa es una desigualdad. Es una desigualdad donde la incógnita es n. Eso es cierto. Ahora, tenemos que homogenizar o normalizar, como se dice, este valor entero que está acá. En este caso 0.5 y acá es 3.9. Entonces yo necesito tener esto entre 0 y 1, entre 0 y 0.5. Entonces lo que voy a hacer es correr la coma decimal para acá. Le voy a dejar como 0.39 y eso sería por 10 elevado a la menos 3. Ahí está. Ese es el primer paso. Homogenizar la primera parte o normalizar, ¿no? Este valor que está acá. Ahí está. ¿Por qué? Porque lo necesito este valor entre 0 y 1 para poder compararlo. Si es mayor a 0.5 o menor a 0.5. Que 3.9 también lo puedo comparar, sí. Pero necesito tenerlo en esta forma para poder calcular con exactitud el valor de n. Entonces, ahora que ya tengo, digamos, el 0.39, semejante, digamos, al 0.5 que está aquí, están en la misma relación. Analizo, ¿no? Este 0.5 es mayor o menor que el 0.39. El 0.5 debería ser, en este caso, mayor, ¿no? Debería ser menos 3, ¿no? Si yo lo coloco así, 0.39 por 10 a la menos 3, 0.5. Esto debería ser menos 3, 0.5 por 10 a la menos 3. Y se cumple esa igualdad, ¿no? Que 0.5 por 10 a la menos 3 es mayor que 0.39. Se cumple esa igualdad. Entonces, lo único que tengo que hacer aquí es igualar el signo con el 2 menos n. Entonces, 2 menos n debería ser igual a menos 3. Y despejando el n me sale que n es igual a 5. Entonces, para este caso, el número de cifras significativas para toda esta relación es 5. Ese es en el caso de que, voy a tomar un minuto más. Ese es en el caso en el que, aquí estuvo sencillo, relativamente sencillo, porque el 0.39 es menor que el 0.5. La interpretación se puede volver un poco más tediosa cuando es mayor. Por ejemplo, imaginemos que es 0.59 por 10 a la menos 3 y estamos en esta parte, ¿no? En este caso, debería ser mayor el 0.2. Y esa es una de las cosas que a veces confunde, ¿no? Si aquí esto debería ser menos 4 o menos 2. O sea, ya sé que el 0.59 de por sí es mayor que el 0.5. Entonces, ya lo sé. A diferencia de lo anterior, que tenía que era menor, entonces igualo los exponentes. Ahí no había mucho misterio, por decirlo así, ¿no? Pero acá sí, porque el 0.59 es mayor que el 0.5. Entonces aquí puede venir la confusión de que, tomando como referencia este menos 3, prácticamente decimos que menos 2 es mayor. Menos 2 es mayor. Y lo mismo se cumple aquí con los exponentes. Si yo tengo un exponente de menos 2, este número se va a cumplir que es mayor que el de acá. Entonces, en ese caso sí se cumple. Si yo le pongo 0.5 por 10 a la menos 4, este número es menor que el que está acá. Entonces, vamos a analizarlo con calma. Que no nos queda mucho tiempo, pero igual, si no pueden verlo, igual en la grabación lo van a tener. Y bueno, explico esto porque, bueno, cuando nos dieron la resolución del delito, que habíamos logrado hacer esto,
nos confundió un poco cómo interpretar esto, ¿no? Entonces teníamos dos opciones, dado que, bueno, este fue para el segundo hito que vino un número mayor al 0.5, pues 0.7 algo. En ese caso, ¿no? 0.59 es mayor que 0.5. Había mencionado que el primer paso es interpretar estos valores que están acá. Entonces, 0.59 es mayor que 0.5. Pero ahora evaluamos el exponente. En este caso, ¿debería ser un exponente menos 4 o debería ser un exponente menos 2? Muchas de las respuestas se fueron por el menos 4, pero es necesario comprender que a medida que nosotros reducimos el exponente, reducimos el exponente, el número también se hace más pequeño. 0.5 por 10 a la menos 4 es mucho más pequeño que 0.59 por 10 a la menos 3. Entonces, este valor no nos servía. Lo que teníamos que hacer era incrementar el exponente. Sería 0.5 por 10 a la menos 2. Este valor de aquí sí es mayor que el que está acá. Entonces, ahí ya podíamos hacer nuestra comparación y quedaba así. 0.59 por 10 a la menos 3 es menor o igual que 0.5 por 10 a la menos 2. Ahí está. Y por último tendríamos que igualar este menos 2, el menos 2 que está aquí, por 2 elevado a la n. Por 2, perdón, 2 menos n. Y nos daría que n es igual a 4. Ahí está. Esos son los dos casos, ¿no? Estoy mostrando los posibles casos que pudiéramos interpretar con este tipo de error, que es un error diferente, como les digo, a diferencia de la cota de error, que es error con derivadas y multiplicaciones sucesivas, que demanda un poco más de tiempo. Si desean, podemos verlo luego en la siguiente parte. Y bueno, este tipo de error se los menciono porque vino y a muchos nos tomó fríos, ¿no? Porque no lo habíamos visto en clase. Y el resto, bueno, ya es full práctica, ¿no? Lagrange, dominar los coeficientes de Lagrange, y Newton, dominar las diferencias divididas. Y Van der Monde, recordar lo que hacíamos en álgebra lineal. Nada más, todas son esas cositas que es necesario recordar. Y ahí está. ¿Hay alguna duda hasta aquí? Son las 1:06. Pasan unos minutos. ¿Hay alguna duda? Si está todo bien, todo claro, entonces procederá a dar fin a la sesión. Bueno, bien, gracias, me siento todo claro. Para la próxima tal vez hagamos Kahoot para agilizar un poco más y tratar de ver algunos conceptos, preguntas que son bastante puntuales, que son las de la primera parte, ¿no? Conceptualización, que tienen que ser bastante puntuales y son las que no debería tomarnos mucho tiempo. Creo que Kahoot puede ser una buena dinámica, ¿no? Y bueno, eso es. Para la siguiente semana vamos a terminar de ver interpolación. Me dicen si pasó el link de asistencia. Sí. A ver, ahora les paso el link de asistencia a todos por si no lo hayan completado. Les voy a compartir. Ahí está. Ahí está el link de asistencia. Igual si no han podido completarlo, igual pueden hacerlo. Entonces voy a detener la grabación. Estaré